Hola a todos, el día de hoy hablaremos sobre la responsabilidad civil extracontractual en las actividades peligrosas, enfocadas en la conducción de vehículos. Contenido. En estas diapositivas podremos encontrar, en primera medida, una introducción, 4 sentencias y unas conclusiones. La introducción es para tener un concepto de lo que es una actividad peligrosa. Las conclusiones es en donde vamos a hacer énfasis en lo que hablan la Corte o la jurisprudencia o en qué se enfoca a la hora de tomar este tipo de decisiones. Entonces, empecemos. Introducción. El Código Civil, en el artículo 2356, nos dice, y cito textualmente, por regla general, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta. Asimismo, la Sala de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia del 13 de septiembre del 2001, y aquí encontramos la primera sentencia, nos dice que una actividad es peligrosa cuando rompe el equilibrio existente colocando a la persona ante el peligro inminente de recibir lesiones o en su persona o en su bien, o en sus bienes. La inminencia de un peligro que aborda la capacidad de prevención o resistencia común de los seres humanos son las características determinantes para definir las actividades peligrosas. Entonces tú te estarás preguntando, bueno, pero ¿dónde están enumeradas las actividades peligrosas? Realmente no existe un listado de actividades peligrosas, pues como lo señala la jurisprudencia que antes citamos, es algo indeterminado que depende de los hechos y las circunstancias. Sin embargo, hay actividades que por sentido común son peligrosas, como lo son el hecho de conducir un vehículo, que por sus características como la velocidad y la masa representan un peligro para cualquiera que cruce en su trayectoria. De allí, el conductor se le hace una exigencia respecto a la responsabilidad cuando conduce, que es que siga las normas de tránsito, que no se encuentre en estado de alicoramiento o que no se encuentre bajo las sustancias de ciertos psicoactivos, etc. También es importante tener en cuenta la posición de la Corte en la sentencia del 25 de octubre de 1999, en las que nos dice, y cito textualmente, a la víctima le basta demostrar los hechos que determinan el ejercicio de una actividad peligrosa y el prejuicio sufrido, y será el demandado quien deba comprobar que el accidente ocurrió por la imprudencia exclusiva de la víctima, por la intervención de un elemento extraño o por fuerza mayor o caso fortuito, ya que el ejercicio de una actividad peligrosa por su naturaleza se lleva envuelto el de la culpa en caso de accidente. ¿Esto qué quiere decir? Que usted, por estar conduciendo un vehículo, realizando una actividad peligrosa, ya usted es culpable. Entonces, si usted comete un ilícito, usted tiene que entrar a probar que fue por fuerza mayor, caso fortuito, etc. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Sentencia número 2. Esta es la sentencia del joven Arnulfo. Es la primera sentencia en la que se habla de la conducción de carros en Colombia. Es la sentencia del 14 de marzo de 1938. En esta sentencia nos cuentan que el señor Arnulfo se encontraba junto con un compañero en bicicleta rumbo a la ciudad de Pereira y Pablo Villegas iba en su automóvil. El joven Arnulfo, ya sea por el temor de verse alcanzado o por la falta de cuidado y pericia, comenzó a zigzaguear en su bicicleta y se cayó. Posteriormente, Pablo Villegas le pasó por encima de la rueda derecha trasera de su automóvil y le causó la muerte. En esta sentencia, la Corte intenta hacer una distinción entre el delito y la culpa civil, puesto que, como dice la Corte, que pese a que se haya decidido sobre el delito, esto no tiene nada que ver con la indemnización y deja en claro que algo que me parece muy importante, que es la frase, la cito textualmente: distintas las fuentes, distintas las acciones, distinto el fin. Esto lo hace con el propósito de dejar en claro que pese a que el señor Villegas hubiese sido absuelto de todo cargo penal, dicha cosa no lo legitima para absolverse de la responsabilidad civil que el hecho le generó. Y hace la aclaración de que es importante recalcar que no porque una persona es absuelta de un cargo, no tenga la obligación de reparar el daño causado. Como segunda aclaración, la Corte cita los artículos 2341 y 2356.
del Código Civil, en los cuales se establece que para que exista una responsabilidad civil extracontractual solo es necesario que le pueda imputar la malicia o la negligencia de otra persona. Como tercera aclaración, la Corte ahonda en la teoría del riesgo, diciendo que él se lo crea y se le tiene por responsable finalmente, como pues ya habíamos dicho, la Corte dice textualmente que el autor de un hecho no le basta alegar que tuvo la culpa y no puede con esta alegar y ponerse a esperar que el damnificado se la compruebe. Aquí cabe una aclaración. Entiéndase por culpa a la acción delictiva que se comete sin el debido cuidado para evitar el daño, pero sin intención por parte del sujeto activo, volviendo a lo que ya estábamos hablando. Bueno, para explicarlo mejor, la culpa es cuando usted realiza una acción pero usted no tenía la intención de pues hacer un daño con esa acción. Ahora sí, volvamos a lo que nos convoca. Volviendo a la aclaración que hizo la Corte, nos dice también, y cito textualmente, para excepcionar eficazmente ha de destituir la referida presunción demostrando uno de estos tres elementos fácticos: caso fortuito, fuerza mayor o intervención de elementos extraños. Dice además que si por regla general todo delito genera indemnización, el hecho de no hallarse delictuoso un acto dado no autoriza para decir a priori que no hay un lugar a la indemnización. Dice también que con la llegada de la industrialización se han producido también nuevos peligros, diciendo así que la teoría del riesgo tratada en la creación del Código Civil era la correcta para su época, pero con el desarrollo de la población esta pues se le queda corta. ¿Qué dice de la teoría del riesgo? Pues de la teoría del riesgo dice que mira principalmente a algunas actividades por los peligrosos que implican el desarrollo de las mismas y da como ciertos ejemplos, que son las sustancias inflamables, una fábrica de explosivos, la conducción de ferrocarril, etc. Pero también deja muy en claro el artículo 2357, en donde dice que existirá una reducción de la pena porque el implicado también tuvo la culpa. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Ahora continuaremos a la sentencia número 2. Sentencia número 3, perdón. Esta sentencia es la sentencia 5854 de 2014. Los hechos fácticos de esta sentencia son: primero, el 5 de septiembre de 2005 hubo un accidente de tránsito en Barranquilla, donde un motociclista colisionó con un bus de servicio público, que es un automotor pesado que transitaba por la calle 40 en Barranquilla, resultando en la muerte del motociclista. La parte demandada solicitó indemnización argumentando que el conductor del bus tuvo responsabilidad en el accidente, pero ya vamos a ver más adelante que la Corte concluyó que la culpa era exclusiva del motociclista. La Fiscalía determinó que el accidente fue causado por la violación de la señal del pare por parte del motociclista. Argumentos. La Fiscalía argumentó que el accidente de tránsito se debió a que el conductor de la motocicleta no se percató del pare existente en esta zona preferencial, lo que llevó a la violación de la normativa del Código de Tránsito. Además, sostuvo que esta falta de atención del motociclista fue la causa determinante del accidente. Sin embargo, la Corte señala que el tribunal erróneamente atribuyó la culpa del accidente exclusivamente a la víctima, ignorando la falta de diligencia del conductor del bus. Se argumenta que la responsabilidad del conductor del vehículo de servicio público radica en su negligencia, al no estar atento a lo que ocurría frente a su vehículo, lo que contribuyó al accidente. Además, se destaca que el nexo causal entre la conducta del conductor y el accidente es fundamental para determinar la responsabilidad. ¿Cómo fue la decisión de la Corte? Pues la Corte Suprema de Justicia decidió no casar la sentencia del 11 de marzo de 2011, confirmando así la decisión del Tribunal Superior. La razón fue que se probó que el accidente ocurrió por culpa exclusiva de la víctima, ya que el motociclista no acató la señal del pare, lo que llevó a la colisión, de que el conductor del bus no era responsable. Esa fue la conclusión que tuvo la Corte en esta sentencia.
¿Qué dijo esta sentencia respecto a las actividades peligrosas? Bueno, la Corte explicó que en el ejercicio de las actividades peligrosas se aplica la presunción de culpabilidad, donde la carga de la prueba recae en la persona que se beneficia de la actividad riesgosa. Además, destacó que el ofendido solo necesitaba demostrar la existencia del daño y la relación de causalidad con la conducta del autor, pudiendo el demandado exonerarse solo con la prueba de caso fortuito o culpa exclusiva de la víctima. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la Corte dijo que como el motociclista fue el que se comió el pare, pues él era el culpable, pese a que el señor del bus si hubiera tenido cierta incidencia o cierta responsabilidad al no haber estado atento. Eso fue lo único que la Corte como complementó de la sentencia del Tribunal de Barranquilla que ya se había dado, y pues como ya dije, al final la Corte decidió no casar dicha sentencia. Sentencia número 4. Hechos fácticos. Se produjo un accidente entre un camión y una moto, donde se cuestionó la responsabilidad de los involucrados. Número 2. Las pruebas presentadas fueron documentos que incluían el croquis del accidente, fotografías de la escena y testimonios de los testigos. Las pruebas mostraban la posición final de los vehículos y la ausencia de huellas de frenada. Testimonios de los testigos. Diego Fernando Martínez y Javier Montoña Gómez afirmaron haber presenciado el accidente, pero sus versiones contenían contradicciones. Otros testigos, como los ocupantes del carro militar, no vieron el accidente, pero escucharon el impacto. Además, hubieron inconsistencias en las pruebas, puesto que las fotografías que mostraban a la víctima en diferentes posiciones, boca arriba y boca abajo, no confirmaban la presencia del camión en la escena como se alegaba. ¿Qué argumentos hubo? Argumentos de los impugnantes. Los recurrentes argumentos que el tribunal cometió errores al valorar las pruebas y las versiones de los testigos de descargo no debieron ser considerados. ¿Qué culpabilidad y responsabilidad hubo? Se discutió la carga de la prueba, donde se estableció que el demandado debía demostrar que no tuvo la culpa. La jurisprudencia nacional pues debate sobre la responsabilidad objetiva y la necesidad de probar la intención o negligencia del autor del hecho. ¿Cuál fue la decisión del tribunal? El tribunal concluyó con que no había suficientes pruebas para establecer la responsabilidad del demandante, manteniendo la absolución basada en la interpretación de las pruebas y la ley. Pero ¿qué dijo el Tribunal de las Actividades Peligrosas? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Bueno, el tribunal dijo que pese a que pues el caso se hubiera tratado de actividades peligrosas, existe una persuasión de la culpa que recae sobre el autor del daño. Se estableció que la víctima solo necesita probar el daño y la relación de causalidad, mientras que el demandado debe mostrar su diligencia para exonerarse de responsabilidad. Además, se destacó que la responsabilidad se juzga bajo el marco de responsabilidad objetiva, donde la culpa no es un factor determinante, pero la diligencia y el cuidado son exigidos al realizar actividades potencialmente peligrosas. Entonces, conclusiones. Pues, como lo vimos en las sentencias, la Corte lo que más sopesa a la hora de tomar este tipo de decisiones son las pruebas o los argumentos que el demandado pueda estar presentando para exonerarse, pues al ser una actividad peligrosa, como ya lo dije en repetidas ocasiones, a usted ya se le considera culpable. Entonces lo que usted tiene que hacer es demostrar el por qué usted no es culpable de la acción que le están imputando. Me parece muy interesante y muy importante recalcar lo que vimos en la segunda sentencia, que era la del joven Arnulfo, en la que la Corte decía que pese a que a usted se le haya demostrado que usted penalmente no es culpable, eso no quiere decir que usted civilmente no vaya a responder por los daños causados. Entonces,
Puede ser que a usted lo hayan absuelto por un accidente de tránsito en materia de lo penal, pero usted puede estar pagando en materia de lo civil. ¿Por qué? Porque si usted no tuvo la suficiente cuidado, la suficiente pericia para poder prever o para poder prevenir ese tipo de comportamientos que le eran imputables, porque eso también me parece muy importante, esos comportamientos le deben ser imputables a usted para que pues usted pueda pagar por ellos. ¿Qué es que no se le sean imputables? Bueno, es cuando existe fuerza mayor, caso fortuito o algo ajeno a usted o que no le sea previsible, como fue el caso del joven Arnulfo, en el que el joven Arnulfo pues se cayó de su bicicleta y el carro pues le pasó por encima. ¿Qué decía la corte? Que para el señor Villegas no le era previsible lo que pasó, entonces por ende no le era imputable. Lo mismo pasó con la sentencia en el de Barranquilla, en la que pues el conductor no podía responder. ¿Por qué? Porque pese a que él tuvo pues un pequeño error que fue no estar atento, la corte al final dijo que pues él no respondía porque el conductor de la motocicleta pues se comió el pare. Entonces para él no era previsible este tipo de comportamientos y por eso fue culpa exclusiva de la víctima. Tal como lo vemos en esta última sentencia, faltaron las pruebas necesarias para determinar la culpabilidad. Y al no haber las pruebas necesarias, pues el tribunal no pudo fallar. Y lo que vimos, lo que se repitió en todas las sentencias, como en la primera sentencia no lo decía, que fue la que vimos en la introducción, es que lo más importante es que usted pueda demostrar que usted no cometió ese hecho. ¿Por qué? Porque usted ya es culpable por el simple hecho de estar realizando esa actividad. Y ya, eso sería todo por hoy. Eso sería lo que pues yo concluí de las sentencias que leí y me parece a mí que es el criterio que la Corte toma para tomar este tipo de decisiones. Muchísimas gracias. Espero tengan un buen día.